Ahora sí, es momento de hablar de los impuestos y qué va a pasar si ingresan a la Argentina esta cantidad de dólares a partir de la aprobación del DNU con el Fondo Monetario Internacional. Vamos a hablar de esto con Fernanda Layún, tributarista que ya está conectada con nosotros. Hola Fernanda, ¿cómo estás? Te saluda Paz. ¿Cómo estás, Paz? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Bueno, ¿hay posibilidad de que bajen los impuestos a partir de este ingreso de dólares al país? Que todavía no sabemos cuánto va a ser el monto, ¿no? Estamos a la espera de ver finalmente qué se acuerda. Exactamente, no sabemos cuánto va a ser el monto, pero la aprobación en sí de un acuerdo o de una posibilidad de acuerdo y de transferencia es una buena noticia, porque si seguimos con este esquema de equilibrio fiscal, de no gastar más de lo que tenemos, y esto sirve para engrosar reservas, es como tener dinero ahorrado que pensamos que no vamos a gastar. Entonces siempre es una buena Claro. noticia eso, y esto en la medida en que aporte calma al mercado, que el dólar esté en el valor que tiene que estar, que no suframos corridas y este tipo de cosas que estaban ocurriendo así mínimamente estos últimos días, siempre es un mejor lugar para pararse, para purificar los impuestos, para no decir reducir, pero para purificar, para que cada uno se haga cargo de la parte que se tiene que hacer cargo, para luchar contra la evasión, para que las provincias se hagan cargo de su parte, la Totalmente. nación reconozca también cuál es la parte que se lleva. Mientras no tengas esa calma y esa serenidad, es muy difícil hacer una planificación impositiva. Claro. De hecho, cualquier persona cuando quiere planificar su patrimonio o algo por el estilo tiene que tener ciertas variables claras de a quién se lo quiere dejar, cuánto va a gastar, qué nivel de patrimonio tiene. Mientras vos no sepas cuánto tenés o cuánto tenés ahorrado o cuánto vas a ganar, es muy difícil planificar cualquier cosa. Entonces, el equilibrio fiscal de la mano de una buena base de ahorros que te garanticen una solidez es Sí. un excelente punto de partida para la reducción. Claro. También, Fernanda, bueno, mucho se estuvo hablando, ¿no?, de realizar algún tipo de reforma tributaria para los comerciantes, ¿no?, que son los más afectados en este último tiempo y reclaman, ¿no?, desde distintos sectores, tanto textiles, comerciantes, como lo es también el sector pesquero, que más adelante seguramente hablemos de este tema. ¿Qué pasa con los impuestos que tienen que pagar? Muchos manifiestan que es por encima del 60% y que algunos no están generando algún tipo de ganancias. Sí, la medición de cada sector es muy particular y Sí, la por comprensión supuesto. que cada uno tiene de cuánto es Sí, impuesto es diferente. Ahora, sí es cierto que la Argentina asume una carga tributaria similar a la de los países más felices del mundo, para hablar de un tema de hoy, como Finlandia o los sí, nórdicos, y no tenemos una estructura que nos sostenga de la misma manera, no tenemos tantas cosas garantizadas como ciudadanos. Entonces, cuando vemos la carga impositiva que tienen los distintos sectores, tenemos que pensar que la carga es la parte que depende de la nación, la parte que depende de las provincias y lo que depende de los municipios, municipios, claro, que no son tasas menores, no es que son importes que no totalmente, importan. Entonces, el reclamo a la reducción de la carga impositiva tiene que ser a todos los niveles. tal Y cual. la realidad es que todo lo que uno paga debería saber a dónde va a parar, más allá de que no sea uno el beneficiario y sean en Claro, programas de asistencia para gente con menos recursos, sí, lo que fuese, todos deberíamos saber de qué se trata. Es claro que todos los sectores necesitan una revisión de su situación impositiva, de y de la escala sumada, digamos, ¿no? De cuánto viene de cada nivel. Porque hay algo que sostiene el nivel impositivo que nosotros tenemos tan alto en Argentina, que es que con suerte la mitad de la economía es la que paga impuestos y la otra mitad no los paga, claro, no paga ningún tipo de impuestos. No hace falta más que caminar por la calle, ir a un comercio y ver si te dan la factura o no. Si vos no pedís, ¿quién te da la factura? ¿No es cierto? claro, Si alquilas una propiedad, hay un beneficio para los empleados en relación de dependencia, que es descontar para el impuesto a las ganancias el pago del alquiler de la vivienda. Pero ¿qué problema tienen los empleados? Que los dueños no les dan la factura. ¿Y claro. por qué no les da la factura? Porque no pasa nada si no la dan. Porque hace muchos años que no hay inversión en actuar contra la evasión. Y Eso hay es un muchos agujero desde, enorme que claro, y tenemos. también hay muchos desde el otro sector que mencionan que si tienen que blanquear todo en la Argentina se funden. Es uno de los comentarios que se escucha constantemente en la calle.
¿Cómo ves esta postura? ¿Es necesario un cambio? Yo discreo un poco de esta Bien, postura de que si blanqueas todos los impuestos te fundís. Lo que creo es que si blanqueas toda tu actividad, los márgenes de rentabilidad que te quedan empiezan a ser parecidos a los de cualquier otra parte del mundo, que es, por ejemplo, si vos vendés mayorista, las sociedades en el resto del mundo ganan un 3, 4, 5% del volumen de venta. Si vos haces una actividad en Argentina durante todo el año con el riesgo de que el dólar sube, que el dólar baja, que me cierren la aduana, que me cambian las condiciones de operación, ganar el 5% parece poco. claro. Nosotros somos un país acostumbrados a niveles de rentabilidad muy altos. ¿Por qué? Porque tenés que protegerte en función de cosas que pueden llegar a pasar, que algunas son previsibles, como que aumente el dólar, y algunas son imprevisibles, como por ejemplo que un año te levantes y tengas que pagar un impuesto extra que no estaba previsto, o que Claro. te cambien las reglas de juego en los impuestos, o que tenés que anticipar los impuestos y demás. Mi visión es que los impuestos hay que ordenarlos, que hay que acabar un poco con todos estos regímenes de que te Bien, cobran el impuesto por anticipado, que lo pagás, los importadores lo pagan en aduana, pagan ingresos brutos, pagan el IVA, pagan el impuesto a las ganancias. Eso no puede ser. Los impuestos hay que pagarlos una vez que uno tiene la plata. El impuesto de los ingresos brutos, por ejemplo, las provincias lo cobran cuando se factura. Y después, claro. si vos no lo cobrás, no le importa a nadie, no lo podés descontar. Entonces, esas cosas se tienen que revisar. Las provincias cobran el impuesto por adelantado a través de lo que te sacan en las cuentas bancarias o que Bueno, hacen había un de régimen tu de transparencia fiscal, ¿no? Que había cambiado. ¿Ya se está incorporando en los supermercados? En los supermercados ya se incorporó, tiene etapas para su incorporación, desde Sí, los más grandes hacia los más chicos. Los más grandes ya lo han incorporado y entonces vos ahí ves cuál es el nivel de impuestos que tiene cada claro, artículo. Que ayuda un montón, pero no es todo. Hay claro. parte que tiene que ser reclamo desde los sectores hacia los gobiernos, digamos, de las distintas Por instancias de supuesto, gobierno. claro. Eh, y hay una limpieza necesaria en cuanto a yo para llegar a pagar un impuesto no puede ser que tenga que hacer 2 declaraciones juradas por mes, cada 15 días. No puede ser eso. Y si tuviésemos un 40% de inflación mensual, lo entiendo, pero hoy con un 2% de inflación, ¿cuál es el sentido de hacer una declaración jurada cada 15 días? No parece Totalmente, sí, razonable. sí, sí. Sí, en algún punto quizás no está bien, no está bien puesto el foco, ¿no? Con estos cambios y con las condiciones económicas actuales. Exactamente, exactamente. Creo que tiene que haber un blanqueo impositivo, pero no de blanqueo de claro lo negro, sino un blanqueo de normas. Tal Decir, cual. no sé, para pagar impuestos sobre los ingresos brutos, a mí me lo cobran mis proveedores, me lo sacan mis clientes, me lo saca el banco. Y después cuando llego resulta que lo pagué todo por anticipado y encima tengo saldo a favor. Y si lo quiero ir a recuperar, tengo que hacer todo un trámite, pagar honorarios profesionales y por ahí Sí, pasan el, 6 meses, el un año, todo lo que procedimiento recuerdo. no es ágil, No, ninguno es ágil, no, claro. todo lo contrario, están enmarañados en la torpeza. Entonces, tiene que haber un blanqueo Bien. de esas normativas, de una cuestión de orden. Entonces, por eso creo que esto del préstamo es como un inicio, decir, bueno, si yo puedo garantizar durante más tiempo unas condiciones calmas y razonables, puedo empezar a pensar en ordenar todos los demás, tanto desde los gobiernos hacia las empresas, como las empresas empezar a reclamárselos a los gobiernos, que también es una parte importante. Totalmente, Fernanda. Bueno, esperemos que esto sea una de las próximas medidas, ¿no? Del gobierno. Gracias por esta Ojalá, comunicación. un placer, Paz. Hasta luego, Fernanda Layún.